Un cordial saludo para todos los que están presentes, los invitados, los egresados. Mi nombre es Diana Lizeth Barbosa, psicóloga en formación de la Coordinación Alumni de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Bucaramanga. Me es un grato gusto saludarles el día de hoy desde la Universidad Cooperativa de Colombia a través de la red de contacto alumni y la red de enlace y apoyo laboral. Les damos la bienvenida a su ciclo de conferencias que pretende establecer estos vínculos afectivos y asertivos entre las universidades y sus egresados. Desde Alumni generamos espacios permanentes donde los egresados participan de forma proactiva de la vida universitaria con sus compañeros, profesores, facultad y universidad, trascendiendo y validando su papel como miembro de la comunidad educativa de la Universidad Cooperativa de Colombia, fortaleciendo así el vínculo con su alma mater. Es así como desde un proceso continuo y de crecimiento y desarrollo facilitamos la continuidad del proceso de formación a partir del interés específico de los egresados, quienes proponen y establecen líneas de formación y actualización a través del portafolio de capacitación que el día de hoy nos ofrece. Educación inclusiva, un derecho, no un favor, sentencia 171 del año 2025. Agradecemos la asistencia de las diferentes sedes de la Universidad Cooperativa y demás invitados que hoy nos acompañan. Les informamos a todos nuestros asistentes que esta conferencia será grabada. Las preguntas que surjan a lo largo de la conferencia serán atendidas por nuestros conferencistas al final de la charla. Para dar inicio a esta jornada, nos llena de orgullo y satisfacción contar con la presencia de la doctora Laura Mercedes Torres Parada, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. Doctora, es un honor tenerla con nosotros. Le cedo la palabra para que inicie esta sesión. Gracias, Diana. Muy buenas noches para todos. Un saludo especial a nuestros egresados, a nuestros estudiantes que también pues hemos invitado a este espacio y especialmente a la doctora Rocío y también al doctor Marlon, nuestro egresado, por acompañarnos en este espacio que hoy nos convoca para hablar de un tema muy importante para, no solamente para nosotros los abogados, sino para la sociedad en general, y es precisamente la educación inclusiva. Es una necesidad y precisamente en estos días hablaba con mis estudiantes que es necesario que cada uno de nosotros como ciudadanos tengamos la conciencia de la inclusión, la conciencia de poder tener nuestros espacios adaptados para aceptar a todas las personas, para incluir a todas las personas y desde luego mucho más en la educación como hoy lo vamos a escuchar. Para mí es un honor tenerlos a ustedes, doctor Marlon, doctora Rocío, la experiencia que ustedes tienen en este tema, la experiencia que tienen trabajando en temas jurídicos, desde luego en colaborando y ayudando con población vulnerable. Nuestro egresado, pues es un orgullo saber que se encuentra trabajando desde otras tierras, pero también dejando en alto el nombre de nuestra universidad, de la UCC, en temas que en el fondo, y es lo importante, son temas sociales que buscan ayudar a la comunidad, ayudar a las personas vulnerables. Y ese es el deber ser y es el sentido de nosotros como abogados, desde luego, que es algo que le inculcamos a nuestros estudiantes, esa parte social. Y entonces hoy tenemos acá a dos profesionales destacados con amplia experiencia en derecho, como les anunciábamos, la doctora Rocío Aranguren, que es directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Boyacá. Ella es licenciada en psicología y pedagogía con especialización en sistemas de gestión de calidad y a lo largo de su desempeño profesional ha pasado por empresas públicas y privadas y desde luego trabajando en temas importantes para la comunidad, como el IMPEC, por ejemplo, también desde la educación, entonces ha estado también apoyándonos, estando formando futuros profesionales en la Universidad Manuela Beltrán, en la Fundación Universitaria San José, en la Agencia para la Acción Social, la Prosperidad Social, entre otros espacios que, como les digo, ha podido aportar la doctora también a esa reconstrucción de tejido social. Y ahora pues está como directora regional encargada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como les contaba, de Boyacá,
y nos va hoy pues a contar toda su experiencia respecto a esta sentencia que ya nos anunciaba Diana relacionada con toda la inclusión. Y quiero también presentar y darle la bienvenida a nuestro egresado, doctor Marlon Jaimes. Para mí, como decana de la facultad, pues es también muy orgullosa, me siento, y es grato tenerlo acá con nosotros para que nos hable también de estos temas tan importantes. Actualmente está trabajando también en el bienestar familiar, ha trabajado en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y en el SENA, y ha aportado desde su experiencia y desde luego de la formación que ha tenido, que tuvo como egresado, pues a la protección de la niñez, que es esa población realmente necesitada, vulnerable, que debemos proteger nosotros desde nuestros roles. También ha sido un destacado participante en temas de juventudes, en el diseño de políticas públicas con enfoque de derechos. Ha sido delegado departamental de juventudes, liderando esos espacios de diálogo con esta población tan importante, y ha participado en proyectos de la Fundación Oriéntame y Estudios Soto Mafiol, creo que la dije bien. ¿Sí? Enfocados en justicia social y transformación institucional. Entonces, para mí es un honor, es un placer poderlos tener a ustedes en este espacio que se hace desde la coordinación de egresados, que nos apoya Diana, nuestra psicóloga también de egresados, y desde luego que está acompañado por la Facultad de Derecho. Entonces, doctora Rocío, doctor Marlon, bienvenidos, queremos escucharlos. Al final de cada una de las charlas, al final de las charlas podremos tener un espacio de preguntas, desde luego, y sabemos que poco a poco se van a estar uniendo nuestros estudiantes, nuestros egresados, y como lo decía Diana, va a quedar grabada nuestra conferencia. Entonces, le doy la bienvenida, doctora Rocío, doctor Marlon. Vamos a escuchar pues primero a la doctora Rocío, desde luego agradeciéndole nuevamente y esperando que podamos generar otros espacios, tenerlos acá presencialmente, que también esta es su casa de ambos. Entonces, ojalá poder tenerlos acá presencialmente en todo lo que podamos servir desde la Facultad de Derecho con nuestros estudiantes, con nuestro consultorio jurídico, con el consultorio jurídico Violeta, poder pues acompañar los procesos que ustedes desarrollan. Estamos ahí dispuestos siempre a trabajar por eso. Bienvenidos. No, muchísimas gracias por este gran recibimiento. Para nosotros, pues es muy importante poder estar en estos espacios como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y aquí, obviamente, desde la regional, Boyacá también, para servirles, doctora Laura. Muchas gracias por ese recibimiento. Para nosotros, de verdad, estos espacios son muy importantes para mostrar al instituto desde otra cara, ¿cierto? Desde la cara del servicio, desde la cara de la prevención, desde la cara amable del instituto, porque cuando uno está en los espacios, en muchos lugares todavía tienen esa recordación de que el ICBF quita niños, ¿no? Entonces, la apuesta es que nos mostremos desde todas las aristas que nosotros tenemos. Tenemos diversidad de acciones, diversidad de atenciones y estamos trabajando muy arduamente en el tema de la prevención, porque pues Boyacá también es un territorio que aunque intenta proteger y desde toda la articulación que ahora les contaremos con la estrategia, pues también tenemos y adolecemos de violencia en contra de los niños y las niñas. Y obviamente cuando estamos hablando de temas de inclusión, pues más aún, ¿cierto? Contamos con situaciones que uno quisiera no contar, de no creer y de situaciones que no generan esa inclusión que necesitamos, pero trabajamos arduamente con la institucionalidad y por eso pues estamos aquí acompañándolos. Muchas gracias. Una gran representación en Marlon como abogado asesor de la dirección. Obviamente eso también es un gran orgullo porque pues obviamente aprendemos de todo. Uno encuentra en la vida muchos abogados pues que no se vienen por el tema social. Hemos pasado por bastantes en esta regional, pero Marlon conjuga pues el tema tanto técnico, jurídico, legal como el social y creo que eso es muy importante para la formación que ustedes tienen y pues bueno, dejan en alto el nombre de la universidad. Entonces, pues Marlon, voy a adelantarme, vamos a empezar, entonces si quieres nos pueden poner la presentación y como contarles un poco nuestra experiencia desde la Regional Boyacá
lo que construimos en razón de la importancia precisamente de proteger a nuestros niños y a nuestras niñas en el departamento de Boyacá. Esta iniciativa, quiero que eso pues quede como en el ambiente, que es posible realizarla articuladamente, tanto la sociedad civil como la institucionalidad, así como la academia. Creo que todos tenemos la posibilidad de aportar en estrategias que permitan tanto la inclusión en el tema educativo como la articulación en acciones que no sean solamente entregar indicadores, ¿cierto? Que es lo que uno siempre encuentra en las instancias y en los espacios en los que uno se reúne. Entonces, esta estrategia nace para prevenir y de hacer la detección temprana, digamos, y alertas tempranas de la violencia contra los niños y las niñas. Cuando hablamos de Voy a Actuar, si quieres podemos pasar a la siguiente, les contamos que nosotros planteamos una estrategia que tenía 4 fases iniciales. La primera, pues, estructura todo el diseño de la estrategia con la institucionalidad y la sociedad civil. La segunda fase, pues, ya era empezar con la movilización institucional y comunitaria. La tercera fase, que a la par de la movilización institucional y comunitaria, pues iban al unísono, digamos, funcionando al tiempo para que pudiéramos recoger de manera inmediata los resultados que esto nos venía entregando la estrategia. Y por último, pues una evaluación de la cobertura de lo que habíamos planteado en un inicio con toda la institucionalidad. Si quieres, pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, para construir esta estrategia, como les decía, teníamos a toda la institucionalidad y a la sociedad civil. Precisamente por eso determinamos unos 6 ejes, 5, perdón, pero ahí está mal numerado, pero son 5 ejes en donde podemos revisar cada uno de los entornos en donde los niños y las niñas transitan o viven o conviven. Y allí entonces tenemos los niños y las niñas, la infancia y la adolescencia, las familias, la comunidad, las instituciones y los medios y las redes. Cuando estábamos construyendo, pues obviamente nos damos cuenta que los ajustes razonables que nos presenta la sentencia deben ser incluidos dentro de la estrategia, ¿cierto? Primero para evitar vulneraciones, y eso es lo que busca la estrategia de una forma natural, ¿cierto? Evitar esa vulneración cuando hay deserción, cuando hay exclusión, cuando hay una discapacidad. Entonces, aplicar oportunamente esta estrategia nos ha permitido darnos cuenta que las obligaciones que tienen tanto los colegios, las secretarías de educación, la institucionalidad y la misma comunidad como las familias, pues obviamente nos da y nos refuerza el hecho de que ninguna institución puede solo o sola. Ninguna institución, llámese familia, ninguna comunidad, ninguna secretaría, ninguna alcaldía puede trabajar solo cuando estamos hablando de la prevención para los niños, niñas y adolescentes. Entonces, creo que esto hace un clic clarísimo frente a lo que busca la sentencia, y es poner a la niñez como prioridad. Y al poner a la niñez como prioridad, pues nos hemos dado cuenta que obviamente en todas las políticas públicas regionales, el centro deben ser los niños y las niñas. Pero cuando uno se empieza a revisarlas, pues se encuentra que no es tan cierto, ¿cierto? Pero con esta estrategia lo que buscamos es promover precisamente que todo el mundo, todos los gobiernos locales, puedan poner el foco en los niños y en las niñas, y eso nos ha permitido no solamente llegar a tiempo, sino pensarnos cómo esas políticas públicas deben ser más racionalizadas en el sentido de los niños y las niñas. Si quieres podemos pasar a la siguiente. Entonces, esta estrategia, como les decía, contó con un plan de acción de 42 actividades, con unos indicadores de resultado, y tuvo una medición en el mes de julio del 2025, en la que encontramos de verdad muchos resultados. Si quieres pasamos a la siguiente, por favor.
Si quieres la siguiente y ya me devuelvo a esta. Esta actividad que les estoy mostrando acá es un resultado de una construcción colectiva muy positiva entre las instituciones educativas del departamento de Boyacá y el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. ¿Qué hicimos? Una hora por la prevención. Y esta hora por la prevención nos puso a todos en tono frente a los niños y a las niñas, es decir, los pusimos en el centro. ¿Y qué hicimos? Una hora de cátedra en todo el departamento de Boyacá. Todo el departamento de Boyacá en un día específico, 4 días específicos, el 12 de mayo, el 20 de mayo, el 28 de mayo y el 5 de junio, todos los docentes de todas las instituciones educativas estuvieron dictando una hora por la prevención, que no es más sino unos talleres que se construyeron, que se presentaron, no es que nos los hubiéramos inventado pues de la noche a la mañana, sino que se recogieron experiencias de varios sitios. El Sistema Nacional de Bienestar Familiar con sus referentes, pues obviamente actúan de una manera inmediata en el momento de construir, de consolidar, de buscar brechas. Entonces hicieron un ejercicio bien interesante. Y allí, ¿qué hicimos? Pues planteamos unas estrategias básicamente de autocuidado, de definir cuáles son los espacios seguros y los adultos en los que los niños y niñas pueden confiar, y sobre todo definimos unas alertas y denuncias. Entonces ustedes me van a preguntar, ¿pero esto sí sirvió para prevenir la vulneración? Yo creo que para prevenirla nos hace falta, pero para saber que los niños y las niñas ya tienen autocuidado y denuncian todo el tiempo cualquier situación de vulneración en la que se encuentran, o ellos no sabían que la línea 141, por ejemplo, existía. Entonces, ¿qué hicimos en esa hora por la prevención? Mostrarles toda esa cantidad de formas y herramientas que tienen los niños y las niñas para poder denunciar cualquier acto en el que se sientan vulnerados vulnerados en sus derechos y puedan reaccionar de una manera pronta y posible ante cualquier situación de riesgo. Entonces, cuando nosotros vemos los resultados, si quieres pasamos a la siguiente, podemos darnos cuenta que tuvimos una cobertura, siguiente, por favor, muy grande. Ay, no está. Oh, por Dios. Bueno, yo les voy a decir cuántas, no te preocupes que yo acá la tengo. Puedo decirles que en los municipios pudimos estar en 114 municipios del departamento con 225 instituciones educativas y en 1.175 unidades de atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es decir, pudimos tener una cobertura en ese ejercicio en 114 municipios de los 122 que tenemos nosotros en el departamento, aunque son 123. Nosotros como regional solamente atendemos 122, pero de esos 122, 114 municipios estuvieron. Quiere decir esto que tuvimos un éxito rotundo. Eso es una cosa que podemos dar cuenta en las cifras. Precisamente ahora en el mes de septiembre tenemos como una retroalimentación que vamos a hacer también de la estrategia, porque eso también es positivo contarlo, y es que la decisión de la Mesa de Infancia y Adolescencia, que también ustedes tienen en el departamento, fue continuar con la estrategia Voy a Actuar como un plan de acción de la Mesa de Infancia y Adolescencia y la Mesa de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes, y el Consejo de Política Social también lo avaló. Quiere decir esto que la gobernanza también se une para poder trabajar todo este tema de la inclusión y de la forma en que nosotros pues participamos activamente. Por último, decirles pues que estos municipios en los cuales ustedes pueden ver pues eran los que tenían los más altos índices de violencia contra niños, niñas y adolescentes, y pues allí hicimos toda más ejercicios, por ejemplo, articulados con la gobernación en unas acciones que se llamaban Tour Violeta, que todavía existen, la Fiscalía con sus trabajos permanentes de capacitación, hicieron una sensibilización a la población mostrando
esto cómo y qué impactaba y cómo tenía impactos. Es decir, podríamos pensarnos que todo este ejercicio lo que nos va a arrojar es darnos cuenta que nos falta sensibilizar a la sociedad frente a cómo violentamos a nuestros niños a veces simplemente desde la institucionalidad con no orientarlos de manera adecuada. Y cuando no tienen esa orientación, pues los niños de todas maneras pueden sentirse un poco perdidos. En lo que resta del año vamos a trabajar unas ferias del buen trato y las vamos a hacer directamente con las entidades territoriales. Las gestoras sociales pues han sido unas grandes aliadas también en estos ejercicios, las alcaldías municipales, y entonces los gobiernos locales lo que han venido haciendo es querer incluir dentro de todos sus actividades, y lo que esperamos es que el año que viene podamos incluirlo en todo el plan de acción de las mesas de infancia y adolescencia, de las mesas de participación y los consejos de política social, para que queden incluidos este tema de la inclusión como educativa, como parte de los entornos protectores, ¿cierto? Que la educación sea realmente un entorno protector, que los colegios, las secretarías y las familias, nuevamente, como les decía al principio, son corresponsables del ejercicio, y lo más importante es que todos tenemos que llegar a tiempo actuando juntos. Creemos que esto es un ejercicio que nos va a permitir darnos cuenta que como sociedad también podemos exigir a las instituciones locales y nacionales el cumplimiento de estos mandatos que son las voces de los niños y las niñas en el departamento. Entonces, pues muchísimas gracias. No sé si tienen preguntas. Hay muchas cosas pues que contar de todo el ejercicio que se hace, pero pues Marlon allí también nos irá contando más adelante cómo, cómo esto también se relaciona con la sentencia y cómo desde nosotros podemos seguir aportando y apoyando todos estos ejercicios, tanto académicos como ya de implementación en el territorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por su intervención. La verdad, muy valiosa esa intervención por parte de usted, muy enriquecedora. Y queremos dar el espacio ahora al doctor Marlon para continuar con este tema que es muy importante, la educación inclusiva. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer, ¿no? Mientras yo aquí habilito. Ah, ya. Sí, señor. Bueno, pues digamos que muy buenas noches para todas y todos, estimada decana, muy buenas noches. Muchas gracias por estos espacios tan interesantes. Tengo que volver a Bucaramanga el siguiente mes, ahí nos vamos a encontrar. Y también hay a un compañero por ahí, está Jaime Barreto. Saludos, Jaime. Por ahí lo vi. Bueno, pues digamos que queríamos también que vieran un poco esa materialización de la inclusión desde una perspectiva con una alineada ya desde una estrategia de una entidad, porque a veces pues nos quedamos un poco con el marco, digamos que jurídico, con el hecho, y no vemos que estamos haciendo unas acciones que se relacionan, pero que pues a veces nos pasamos desapercibidos. Inicialmente, ¿qué voy a hacer? Son 6 puntos básicos, como lo ven ahí. La idea es también poder conectar toda esta estrategia con lo que la sentencia ahora está manifestando, que ya pues como ven se está haciendo por parte de una entidad, en este caso la Regional Boyacá, pero que ahora nos confirman que es algo que no solo se debe quedar en una estrategia departamental, sino que debe darse a nivel nacional y también por parte de universidades y bueno, y entidades de todo tipo. Entonces, inicialmente, digamos que esta sentencia, ¿qué pasó ahí? Primero que todo fue un tema bastante, digamos que complejo, porque parte de la necesidad de tener unos parámetros de educación dentro de entornos educativos, valga la redundancia, desde una perspectiva en inclusión. Aquí, ¿qué sucedió? Un adolescente con TDA pues, y Asperger, pues digamos que el colegio
le limitó varias situaciones por el hecho de no adaptarse a lo que comúnmente se planteaba en la malla curricular. Digamos que eso generó una serie de complejidades, pues porque el estudiante empezó a sufrir temas de depresión, no quería asistir al colegio y pues básicamente la familia al ver esto trató de generar un puente, pero no se logró por parte del colegio. Entonces, aquí esto confluyen cuatro aspectos interesantes. Número uno, la educación inclusiva como un derecho autónomo fundamental. Número dos, el plan integral de ajustes razonables que la Corte lo plantea desde la obligatoriedad y lo vinculante. Número tres, todo el eje de participación efectiva de la familia. La familia juega un papel importante en estas dinámicas y cuatro, el tema de la inmediatez. Este caso es bastante, digamos que, especial porque es la primera vez que la Corte plantea la educación inclusiva como un derecho autónomo, humano y fundamental. Claramente, pues, se dio a partir de una vulneración que no debió darse, porque ya nosotros, pues muchos de nosotros conocemos que existen dentro de las instituciones de educación superior esta línea para generar esos ajustes a cierta población que tiene una condición de diversidad funcional o comúnmente conocida discapacidad dentro del entorno. ¿Qué busca esta sentencia? Corresponsabilidad institucional. ¿En qué? Colegio, Secretaría de Educación, la EPS y hasta la misma Defensoría del Pueblo. ¿Por qué habla de la EPS? Porque también dentro de estas medidas que el colegio debe optar, tiene que involucrar al Sistema Nacional de Salud, porque parte de la atención que recibió y que recibe este adolescente se da desde una línea de psiquiatría y también desde una línea que tiene que ver con la salud mental integral, donde involucra familia, comunidad y colegio. El colegio no lo visualizó así. Es más, pues digamos que obviaron ciertas indicaciones del médico tratante y a su vez no solicitaron apoyo a la EPS para generar ese tipo de ajustes dentro de los procesos educativos que el estudiante estaba dando. Por ende, solicitó a la Defensoría del Pueblo para que coadyuvara y acompañara las distintas solicitudes que se dieron dentro de esta dinámica con el colegio y a su vez, como era un municipio que estaba supeditado a la Secretaría Departamental de Educación, entonces también lo involucró. Ahora, acá hay unos temas que la sentencia trata bastante interesante. Los PIAR. ¿Cómo se diseña un plan integral de ajustes razonables? ¿Cómo se hace su seguimiento? ¿Y cuándo éste se vulnera? Porque para poder generar este tipo de planes deben, y esto la sentencia es categórico, involucrar a la familia. Y también hacer ajustes tanto a nivel social, porque no solo es el estudiante con el docente, sino el estudiante cómo se relaciona con sus compañeros, que el plan que tenían allá diseñado no lo planteó, sino también desde una línea emocional. Actualmente la Corte, cuando suceden situaciones, la Corte Constitucional, cuando suceden situaciones donde a una persona en condición diferencial con una situación de riesgo se le plantea una serie de, digamos que de ir a varias entidades, a varias instituciones, eso se le conoce como peregrinaje institucional y eso es una vulneración clara a esa persona que ya tiene una vulneración. Esto la Corte dijo, ¿cómo es posible? Entonces, ¿qué dijo?
el PIAR, que es el Plan Integral de Ajustes Razonables, que tienen todos los colegios para generar acciones frente a aquellos estudiantes que se encuentran en una condición de diversidad funcional / discapacidad, era incompleto, no estaba diseñado con la participación de la familia, no habían ajustes sociales ni emocionales y tampoco tenía un seguimiento. Entonces, ¿la Corte qué dijo? Pues básicamente se le vulneró el derecho a la educación inclusiva integral. Ahí es donde plantea una serie digamos, de acciones desde la participación de la familia. ¿Qué dice? Número 1, este plan no estuvo creado con la ausencia de la consulta de padres y el propio estudiante. Número 2, estos planes deben tener un enfoque y dimensionar la diversidad funcional desde las distintas limitaciones que pueden tener las personas. Ejemplo, adolescentes sordos con autismo o movilidad reducida. Asimismo, junto con la opinión de la familia y un profesional. Y lo otro, la flexibilización académica que conlleva medidas sociales y emocionales. Esta línea, ¿por qué la toca la Corte en estos momentos? Porque actualmente ya tenemos en circulación la nueva ley de salud mental, donde plantea una línea integral de atención desde un nuevo, perdón, no desde un nuevo, sino reafirmando algo que hace 30 años que me parece algo también muy complejo, y es que hasta ahora afirmamos que la salud mental es un derecho humano fundamental. Me parece también complejo que hasta ahora haya existido una ley desde esa perspectiva, y también que todo este tratamiento se da desde una perspectiva, el enfoque biopsicosocial. La Corte dice, ¿cómo van a crear este plan sin tener esta perspectiva? Por eso hablan de medidas sociales y emocionales. Y también que estos ajustes razonables son especializados. No podemos tener un modelo de PIAR aplicable a muchos estudiantes por el simple hecho de que son diversos, funcionales y o discapacitados. Esto no está bien. Y entonces la Corte sintetiza unas reglas para futuros casos. Número 1, el derecho a la educación inclusiva es autónomo, exigible y de aplicación inmediata. Número 2, el PIAR es obligatorio, integral, interdisciplinario y sujeto a seguimiento. Número 3, la participación de la familia y el estudiante es requisito esencial. Número 4, negar estos ajustes equivale automáticamente a una discriminación. Número 5, existen responsabilidades diferenciadas. No solo se responsabiliza, por ejemplo, el ICBF del interés superior de niño y adolescente, sino también tenemos colegios, EPS, secretarías de educación y defensorías. Número 6, ante cualquier violación desde esta línea del PIAR, la tutela es el mecanismo idóneo. Y número 4, el juez puede redefinir el núcleo del derecho, que es ir más allá de lo que nosotros solicitamos, jura nubit cura, que es si se plantea una vulneración, por ejemplo, desde el derecho a la salud, pues el juez también determinó acá que se violó el derecho a la educación, el derecho a la inclusión y el derecho a la salud mental. Y 8, las transiciones escolares exigen actualización obligatoria del PIAR. ¿Qué es una transición escolar desde esta línea? Cuando pasamos de un grado a otro o cuando cambiamos de colegio. Estas reglas las esto plantea para que también entendamos un poco que esto no es solo desde la institución educativa, sino también desde una corresponsabilidad institucional diferenciada. Acá hay un ejemplo práctico sobre un estudiante que no tolera presentaciones en público. Pues el PIAR debe prever formas alternativas de evaluación oral, grabaciones de video, exposición ante grupos pequeños. Eso es un ejemplo práctico. Acá hay otro que sucedió, que es el que ya estábamos hablando, interrupciones en clase. El joven que se genera este caso, pues generaba una serie de, digamos que de sonidos dentro de la clase
y muchas veces lo hicieron firmar lo que comúnmente conocemos como el observador. Complejísimo, complejísimo que un colegio haga eso, complejísimo que alguien que maneje un tema de educación y pedagogía lo haga. Entonces, ahí es donde debemos reconocer esos síntomas de su condición, ajustar previamente, porque, ojo con esto, también la Corte hace un llamado a esas asesorías preventivas, no esperar hasta que se genere la vulneración de un PIAR o del es, estudiante por un plan integral de ajustes razonables, no ajustado, sino que también tengamos previamente acciones. Eso es uno de los casos. Acá también hay otro, que esto es algo ejemplo, como para que ustedes que están también dentro de un consultorio jurídico o también del consultorio de la Facultad de Psicología puedan orientar estas líneas. ¿Por qué? Acá también plantean el tema de la asesoría jurídica preventiva, que es entender cómo una condición de una persona que ya la tiene, desde estrategias jurídicas en prevención, evitamos que se vulnere otro tipo de derechos o que se amplíe la vulneración. Entonces, aquí también pues hay un ejemplo ahí práctico. Acá también hay otro y es que, bueno, para los que no conocen, el ICBF tiene los centros especializados de atención para adolescentes que cometieron alguna acción contraria a la ley penal. Más comúnmente, el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Ellos y ellas, más que todo acá ellos, digamos que en el departamento de Boyacá nosotros tenemos un centro de atención especializada para aquellos jóvenes que están comúnmente conocidos como en conflicto con la ley penal, y la mayoría, pues, o muchos, estudian. Por el simple hecho de ellos están dentro de este sistema de responsabilidad penal para adolescente, el estudio en una universidad se tiene que ajustar y también se convoca no solo al colegio, sino que estos ajustes también se trasladan al eje de las universidades. Entonces, aquí también hay unos ajustes, tanto pedagógicos como terapéuticos y en asocio con el sistema de salud para poder tener una mejor adaptabilidad. No que el joven se adapte a lo que comúnmente está bien, sino que el entorno tenga herramientas de adaptabilidad para que se desarrolle de una manera íntegra su proceso de educación. ¿Listo? Acá también hay otro frente a un caso de un municipio en donde pues X consultorio detecta que las orientaciones que da ese municipio, caso especial, Secretaría de Educación, a las instituciones de educación públicas que hay en ese municipio, no son los más ajustables. Por ende, ahí entra ese tipo de apoyo jurídico, porque no olvidemos que también existe una figura que son los docentes de apoyo para este tipo de escenarios. Entonces, ya para concluir desde esta línea, pues reitero, la educación inclusiva es un derecho fundamental inmediato. ¿El PIAR qué es? Es tanto una herramienta técnica como jurídica, porque termina siendo la forma en que se ajusta ciertos procesos dentro del entorno para garantía de inclusión y educación a niños, niñas y adolescentes y jóvenes, y también plantea el tema de la corresponsabilidad. Desde el litigio estratégico también se puede plantear asesoría preventiva, porque básicamente somos los llamados también y convocados frente a ciertas comunidades. Asimismo, hay algo que a veces no lo hacemos con claridad, y es la supervisión permanente de los PIAR. Esta línea, la Corte hace ese énfasis. ¿Por qué? Aquí hablan de quinto a sexto o de noveno a décimo. Hay una transición del desarrollo de esa persona, y ese plan de integral de ajustes razonables debe darse en esa transición, no puede ser el mismo. Y asimismo, pues parten de la idea de que debe ser también un tema, porque acá también el PIAR tiene también temas de arquitectónicos. Hablemos aquellos jóvenes, niños, niñas y adolescentes, pues que están en una silla de ruedas. También lo plantean desde esa perspectiva.
Ahora, aquí hablamos un poco de las implicaciones para colegios. Comúnmente la orden es que en el primer trimestre escolar, esto es desde el caso de la sentencia del adolescente, se debe diseñar para poder adaptarlo en el año, porque ojo, este plan no es fijo, este plan es volátil, este plan es movible, porque pueden cambiar las circunstancias del niño, niña o adolescente. Y listo, a grandes rasgos, esto les quería compartir y también como para que pudieran conocer, por un lado, desde lo público, cómo ya se estaba dando un eje de inclusión desde una entidad y desde esta sentencia, cómo nos confirma, pues que también nos falta bastante para poder desarrollar en el país dentro de la educación inclusiva ya como un derecho humano fundamental. Entonces, hasta aquí, digamos que es mi presentación breve como para que también se lleven ideas y reglas y ustedes mismos pues puedan plantear algún tipo de ensayo, dinámica, no sé, un diagnóstico pequeño en los colegios o en las instituciones, hasta en la misma universidad, sobre cómo se está manejando el modelo de inclusión desde esta perspectiva que nos plantea la sentencia y ahora la nueva ley de salud mental bajo la línea de el principio rector del enfoque biopsicosocial frente a todo el eje de la integralidad y de la gestión dentro de los procesos que tenemos en las distintas áreas que nos relacionemos con el sector educativo, niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Santander y en el país. Muchas gracias, estimadas y estimados. Listo, doctor Marlon, muchas gracias a usted por su espacio, por aceptar nuestra invitación, a la doctora Rocío también. Y quiero abrir un espacio para preguntas que hayan podido surgir en el transcurso de esta capacitación pues tan importante. Pueden alzar la mano o pueden escribirla en el chat. Bueno, no Ok. sé si haya preguntas del público, no sé si me escuchen. Sí, señora. Sí, si no hay preguntas, yo sí tengo varias. Pues es un tema realmente que hemos venido trabajando hace rato. Y por ejemplo, doctor Marlon, usted hablaba del principio de la corresponsabilidad. Importantísimo. ¿Cómo define, digamos, que cuál sería la mejor forma de aplicar ese principio de corresponsabilidad de acuerdo a lo que nos trae la sentencia para poder efectivamente garantizar esa educación inclusiva? ¿Por qué? Porque nosotros como familia, digamos que esperamos que el colegio nos dé todo, ¿cierto? Que nos proporcione pues todas las herramientas para que nuestro hijo pueda estudiar y pueda acceder pues a la educación. Y también esperamos que el Estado nos dé, ¿cierto? Entonces, ¿cómo también la corresponsabilidad de familia, sociedad y Estado? Entonces, ¿cómo se materializa un poco cuál sería pues esa forma de materializar el principio de corresponsabilidad para, de acuerdo a la experiencia de ustedes y a lo que nos dice la sentencia? Perfecto, pues yo le voy a hablar desde un programa del ICBF, ya material. No, nosotros, como dijo mi estimada directora, piensan pues, que quitamos niños. No, claridad número uno, somos bienestar familiar, bienestar de las familias. Ese es el marco amplio dentro de estos procesos. Nosotros tenemos un programa que se llama Presencia. Este programa plantea una línea clara de corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque trabaja todo el eje de familias. ¿Qué hacemos nosotros? Desde la línea de prevención, fortalecemos las redes familiares para evitar que ese niño, niña o adolescente llegue a nuestro siguiente programa, que es el que no deseamos que llegue, y es desde la línea de protección. Esa línea, ya ella es el tema de garantía de derechos, defensorías, sistema de responsabilidad penal. En ese eje de somos familia, somos comunidad, tenemos 4 estrategias. Número 1, todo el tema del fortalecimiento en dinámicas desde la línea de nutrición a la familia. Les enseñamos cómo es la alimentación de un niño o niña, cómo pueden mejorar sus condiciones,
Y desde el otro eje, todo el tema de psicología con un trabajador social, un psicólogo. Todo el tema de salud mental, primeros auxilios psicológicos a la familia, cómo tratar ciertos procesos de niños, niñas y adolescentes que tienen unas condiciones especiales y asimismo cómo sus padres pueden involucrarse en las esferas educativas y también recreativas del niño. Y tenemos todo el tema cultural. Hay un gestor cultural. Entonces también ahí dentro de eso fortalecemos el núcleo básico del Estado Social de Derecho, que es la familia, pero desde la prevención, porque también es parte de los padres, de sus acudientes, de sus tutores, de sus representantes legales, entender y ser esa red de apoyo y tener esa capacidad instalada como familia, y nosotros entramos a fortalecer esa capacidad instalada. Así es como trabajamos esa corresponsabilidad. Les decimos, no esperen a que exista una vulneración, sino que ustedes también son corresponsables. Utilicen las herramientas que le da el Estado, pero también generen esa red de apoyo y esa capacidad instalada familiar desde la línea emocional, social y hasta el tema nutricional, que es supremamente importante. Eso parte y es algo fundamental que nos ha funcionado acá, porque el ICBF sí guarda todo el tema del interés superior de niño y adolescente, pero no es el único integrante del sistema de bienestar familiar. Ahí, grandísimo, corresponsables, y ahí en donde tenemos estos programas para generar ese fortalecimiento y que asuman el deber de padres y madres frente al cuidado desde esas esferas y los acompañamos. No sé si me hice entender. Sí, claro que sí. Y es que ahí es importante la participación de la familia, pues sobre todo en estos casos de la construcción de los PIAR, como lo dice la sentencia, ¿no? La familia debe participar y debe saber, pues también, y estar muy de la mano con la autoridad y con las entidades que acompañan el proceso de sus hijos con discapacidad, y en este caso el bienestar familiar, como usted lo menciona, estar de la mano con el proceso, con las necesidades que tiene, con esos ajustes razonables que necesitan los niños en este caso. Y ya después, como usted lo mencionaba, que las universidades también estamos llamadas a eso, ¿no? A implementar ajustes razonables, pero también ahora en las universidades recibimos ya adultos, digamos, mayores de edad, entonces el mismo, digamos, la misma persona que, claro, estudia y accede a la educación superior, pues también conoce su situación y cuáles son sus ajustes razonables. Entonces ese acompañamiento, o como lo dice el Código de Infancia y Adolescencia, ese principio de corresponsabilidad, ¿no? Importante. Muchas gracias. Doctor Marlon, no sé si haya preguntas sobre alguna otra pregunta. A mí, pues, este tema de verdad me gusta mucho y me gustaría preguntar muchas cosas, pero no sé si haya más preguntas o incluso reflexiones. Sí, señora. Aquí tenemos una pregunta de Sandra. Ella nos dice, buenas noches, soy madre de un niño con discapacidad motora. Él usa silla de ruedas y el colegio me lo recibió bajo tutela, pero me exijo acompañamiento y me toca ir al colegio con él durante toda la jornada. ¿A qué entidad le debo pedir a que le asigne el acompañamiento a mi hijo en el colegio? Qué situación tan compleja es esto. A ver, es que partamos desde la base de algo. El, el PIAR también busca que no se generen más cargas de la que la familia ya tiene, sino tratar de generar un bienestar dentro del entorno, no aumentar cargas. En este caso, leyéndolo a grandes rasgos, porque pues también toca analizarlo desde muchas perspectivas, desde su especialidad, pues ahí tenemos varias figuras. El tema de los docentes de apoyo, la EPS que le asigna también un psicólogo o psicóloga, porque también plantean esas asistencias dentro de esos procesos. En Bucaramanga hay muchas IPS que semanalmente atienden a ciertos jóvenes y también asignan a psicólogos dentro del colegio bajo el tema del sistema de salud y otro tipo de dinámicas. Entonces, digamos que a grandes rasgos, sí es necesario un acompañamiento estrictamente, pero también es algo coherente. Lo ideal es no romper el tema familiar, o sea, que la mamá y el papá estén presentes,
pero en ciertos momentos no va a ser posible por dinámicas laborales, sociales. Bueno, entonces ahí es donde entra ese acompañamiento y seguimiento. Entonces, a grandes rasgos, pues yo puedo hablar de esa perspectiva, pero sí se puede lograr ese acompañamiento. No sé si me quiere la estimada decana como complementar en algo, pero hasta ahí puedo yo como hablar de ese caso. Sí, claro que sí. Aquí, pues en este caso realmente, primero, en relación con las personas con discapacidad, pues importante que tengan reconocida la discapacidad desde luego y que la EPS es la encargada realmente de brindar ese acompañamiento, porque pues Sandra nos planteaba esa pregunta y se me viene a mí a la cabeza otro tema y es de las madres cuidadoras. Y es que entonces el colegio le está pidiendo a ella ir con el niño y entonces nosotras como madres cuidadoras, ¿qué tenemos que hacer? Dejar nuestro trabajo, dejar, digamos, nuestra vida profesional y desde luego lo hacemos por ese amor que tenemos a nuestros hijos en alguna condición de discapacidad, lo hacemos, desde luego. Pero sí es importante que el sistema de salud, que para eso pues aportamos desde luego, también garantice ese acompañamiento e incluso esta petición también se debe elevar a la Secretaría de Educación, ¿sí? Para que le brinde esa persona, porque en este caso se debe tener un tercero, no la mamá, no el papá, sino un tercero que va a hacer el apoyo en otras, lo han llamado docentes sombra, ¿cierto? Entonces que acompañan a ese niño a su jornada estudiantil, todo el día están con ellos, sí, lo hacen, y lo asume el sistema de seguridad social o en su defecto también lo debe asumir la misma Secretaría de Educación, pero entonces en principio pues es empezar a hacer todo ese proceso y acá aprovecho para echar una cuña que siempre hago y es que nosotros desde, si está en Bucaramanga, Sandra, o si está en otra ciudad, pues nuestro consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia tenemos nuestro consultorio acreditado, digamos, por el Ministerio de Justicia y del Derecho con enfoque inclusivo y ahí le podemos brindar todo el apoyo, la asesoría, el acompañamiento de qué debemos hacer, ¿sí? De qué se debe hacer, el derecho de petición, hay que hacerlo, ¿sí? Y todas las madres que hemos estado como en ese proceso de apoyo a nuestros hijos con discapacidad, pues estamos aprendiendo en varios momentos de lo que debemos hacer y finalmente logramos que se nos garantice ese derecho en este caso. Importante el acompañamiento, como lo dice el doctor Marlon, del bienestar familiar, desde luego, como institucionalidad, con todo ese apoyo que se pueda dar, pero sí, en principio, pues es un deber del Estado en general, ¿no? No sé si hay más preguntas, Diana. Gracias. Sí, señora, por acá tenemos otra Alexa. Ella nos pregunta, ¿cómo se aplica el PIAR en pueblos indígenas? ¿Cómo se hace el acompañamiento? Me parece interesantísima esa pregunta. Mire que eso es algo que la Corte también toca en esta sentencia, no a una profundidad, pero sí lo habla. El tema de la educación bajo la cosmovisión de los pueblos originarios. Esa forma de ver el mundo, pues en un primer momento es totalmente autónoma y se plantea desde ese pueblo indígena originario. Pero si un integrante quiere acceder a nuestro sistema de educación ya formal, ahí se debe también dar un ajuste desde una perspectiva, digamos que etnoeducativa. Y eso se está dando de la manera más avanzada. Lo etnoeducativo en ciertos colegios que son cercanos a comunidades de pueblos originarios, pueblos indígenas, no han hecho ese tránsito para generar la adaptabilidad. Por eso se vuelve una barrera. Entonces, esto aplica. Ahora, ¿cómo se aplica? Con un enfoque interseccional, intersectorial y desde esa línea de la cosmovisión. Claramente, hoy es complejo porque muchos colegios no tienen, o instituciones, no tienen claro qué es lo etnoeducativo. Y también muchos procesos, sus líneas, no conocen cómo generar esos entornos para que ese estudiante que viene de una comunidad indígena, pueblo originario,
pueda acceder a este derecho. Eso también es inclusión y eso es un reto grandísimo que sería muy interesante analizarlo. Digamos que no ha pasado en muchas regiones, pero a hoy sería ese mecanismo. No conozco casos, pues yo no conozco casos mucho, pero sí he visto unos temas, por ejemplo, unas escuelas en Pasto que tienen un docente con una perspectiva etnoeducativa, en donde ajusta el plan a esos niños, niñas y adolescentes para no romper su integridad cultural, sino que puedan hacer el tránsito y complementar la educación. Lo he visto en Pasto. No sé si mi estimada decana quiere aportar también. Sí, yo sé que me hablo. Es que el tema, por ejemplo, con los pueblos indígenas también es de inclusión, ¿no? Entonces, sí, desde luego, todavía no hemos trabajado en eso, es decir, el Estado en general, hablando, está todavía muy quedado en esa inclusión, sobre todo de las diferentes culturas. Entonces, sí, es importante y los PIAR deben, y como lo decía el doctor Marlon, en los lugares donde es más marcado la población indígena, pues es importante reconocer y que los colegios, sobre todo las instituciones educativas públicas, pues tengan, eso no quiere decir que las privadas no lo tengan que hacer también, ¿no? Tengan esas herramientas de plan individual de ajuste razonables. Entonces sí, deben hacerlo, es el deber ser, no es lo que está en la norma, escrito en el papel, de ahí a que nos pase a que lo hagamos en la práctica, pues todavía nos falta bastante trabajo, porque antes que el Estado lo haga como sociedad debemos entender que la inclusión también hace referencia no solamente a las personas que tienen discapacidad, claro lo es, pero también a las personas que tienen una identidad cultural diferente. Entonces ahí entran los pueblos indígenas, las poblaciones afro y todas las demás grupos étnicos que encontramos en nuestro país. Y yo digo, y me atrevo a decir, ahí no sé si soy muy atrevida en decir, que en la inclusión también va a incluir las personas con identidad de género diversa, a los adultos mayores, a los niños, o sea, a la población que históricamente ha sido vulnerada, ha sido rezagada. Esa es la inclusión real, ¿no? Entonces, claro, dentro del PIAR están los pueblos indígenas y es importante que lo reconozcamos nosotros como sociedad y pues desde luego el Estado que lo debe hacer. Una reflexión. Gracias, decana. No sé, Diana, si hay más preguntas. Sí, señora, por acá tenemos otra pregunta de María Paula. ¿Cómo garantiza el marco legal el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad? Todo es corresponsabilidad. Para poder garantizar la inclusión, es una garantía de la sociedad del Estado. Todos estamos ahí, todos. ¿Qué mecanismos tenemos? Variedad. Desde un derecho de petición hasta una acción de tutela, una demanda, acciones en coadyuvancia con otras entidades. Pero ese es el marco grande y lo que hablábamos con la decana aquí sobre el tema de la corresponsabilidad. No podemos garantizarlo, por ejemplo, solo los abogados y abogadas. No. Tampoco decir, no, es que solo las entidades de educación de los colegios. No. Tampoco solo los papás y no. Eso es un trabajo porque la inclusión es la misma palabra, incluir sociedad, Estado, empresas, muchas dinámicas. Entonces es como es esa pequeña también reflexión que queremos también dejar dentro de este espacio. Mi estimada decana, ¿quiere decir algo? Me salen letreros. El marco legal, pues desde luego dentro de nosotros como estamos sometidos, ¿no?, a los tratados internacionales y tenemos una serie de normas internacionales como la Convención de Personas con Discapacidad, que desde luego nos invita a tener dentro de nuestro ordenamiento normas que vayan buscando la garantía, que busquen la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, y en ese sentido va metida la inclusión, ¿no?, la educación inclusiva. Pero ahí para adelante pues tenemos leyes y decretos y sentencias. O sea, es un marco normativo amplio que reconoce el derecho a la educación inclusiva, como lo pregunta María Paula, y tenemos que ir más allá, es aplicar ese marco legal, exigirlo,
exigir que los colegios, las universidades, pues lo apliquen. Sí, nosotros decimos, Colombia tiene unas leyes preciosas, empezando por la Constitución hacia abajo, pues ahí tenemos muchas normas que nos permiten poder ejercer nuestros derechos y pedir y exigir pues el cumplimiento de ellos. Entonces sí es amplio y dentro de eso está la educación inclusiva, desde luego. Era ese aporte. Bueno, por último tenemos otra pregunta de Zulma. Ella nos dice, ¿los niños con autismo entran en este proyecto de PIAR? Totalmente. ¿Sí o no, decana? O sea, diversidad funcional. No es solo discapacidad, diversos funcionales, como hablábamos. Por ejemplo, adulto mayor, comunidad OSIP, LGBTIQ+, todas las gamas que tengamos de temas de salud mental. Eso, porque es que ahí también es donde nos debemos reconocer que somos diversos en nuestra funcionalidad y que esa funcionalidad no es solo decir, no, es que solo los que están en silla de ruedas son discapacitados, no, diversos, funcionales. Entonces, claramente entra y mucho más dentro de los PIAR como lo estábamos hablando acá. Y mi decana, no sé, agregue algo ahí como para... No, de acuerdo totalmente, sí. Ahí está toda las personas con autismo, con diversidad de discapacidades, y no solo la discapacidad, sino como decía usted ahorita también, pues la diversidad étnica, que también es importante incluir, y otras poblaciones, digamos que históricamente rezagadas, ¿no? Así es. Sí, muy bien. Este tema es demasiado interesante y pues hemos podido hacer bastantes trabajos acá en la universidad y por fuera sobre el tema, entonces de verdad que vale la pena seguir hablando de esto sin acabado el tema, ¿no? Podemos darle acá muchas horas más. Sí, eso es cierto, pero sí bastante interesante. No sé, Diana, sí creo que no hay más preguntas. No, no, ya con esto pues damos finalizado. Quiero agradecer al doctor Marlon, a la doctora Rocío por aceptar nuestra invitación. De parte de egresados, pues estamos muy agradecidos con ustedes. La verdad es un tema muy interesante. Aquí lo abordamos un poquito, quisiéramos abordarlo un poco más, pero bueno. A la doctora Laura, muchas gracias también por acompañarnos en este espacio. Esperamos que haya sido pues muy enriquecedor para todos ustedes. No sé si la doctora Laura quiera. Esperamos que nos sigan acompañando en estos espacios donde hablamos de temas importantes, ¿no? En estos temas que es la realidad de nuestro país, de nuestra sociedad. Entonces yo me siento muy orgullosa de poder tener en este espacio y de contar con esta charla también al doctor Marlon, que es nuestro egresado, es de nuestra casa, y eso nos refuerza mucho más ese compromiso que tenemos por la equidad, por la igualdad, por la justicia social en la universidad. Y es lo que yo siempre les digo a mis estudiantes, es que uno estudia derecho no solamente para, claro, para generar un proyecto de vida que me permita solventarme económicamente a futuro, pero también nuestra carrera tiene un enfoque social, un enfoque altruista, desde luego, en muchos momentos, y buscando como la justicia. Y estos son esos temas, y en esto es lo que debemos empezar a trabajar y a investigar y a hacer procesos de investigación y a hablar de eso. Y es un tema inacabado, como decía yo ahorita, doctor Marlon, porque hay que seguir hablando de eso, como temas de género igual, de violencias basadas en género. Hay que seguir hablando de eso, así, digamos que a veces las personas dicen, no, es que otra vez con el mismo tema, es lo mismo, siempre el mismo discurso, y no es así. Hasta que no tengamos una certeza de que de que tenemos consolidados los derechos garantizados y respetados, pues no vamos a dejar de hablar, ¿no? De opinar y de buscar a las instituciones, así como ustedes desde el Bienestar Familiar hacen un buen trabajo. A la doctora Rocío y al doctor Manuel, agradecerles por ese trabajo que hacen todos los días por nuestra comunidad. Bienvenidos a este espacio, siempre. Bienvenidos a la UCC, cuando quieran venir presencialmente, los esperamos. En este tema y en otros muchos más, que sé que ustedes también tienen pues toda la experiencia. Entonces, muy agradecida, y ya pues con esto
les doy las gracias y no sé, doctor Marlon, si quiera dar pues un saludo también a quienes y una despedida a quienes nos encontramos en este espacio. Gracias. No, sí, gracias, estimada decana, y también a nuestra compañera de egresados, Diana, por permitirnos también este apoyo, ¿no? Pues para mí es muy satisfactorio siendo egresado de la Universidad Cooperativa, y también nuestra directora general es egresada de la UCC, nuestra directora Astrid Cáceres, la directora del ICF. Ay, qué Entonces bueno, también es bastante bastante, bien, sí, sí, también, claro. sí, Ujú. también es bastante interesante que ustedes también conozcan otras formas de ejecutarle los procesos a nivel como abogado o abogada. Pues yo digamos que acá trabajo todos los jurídicos y es bastante contratación estatal, pero también tengo una línea social porque esta entidad permite el acceso a la línea social y jurídica. Entonces, pues para mí un honor y estar aquí siempre y no, cualquier situación que necesiten o dinámica, estaremos prestos. Ustedes ya escucharon a la directora con la estrategia insignia pues que tenemos en el departamento y pues que también queremos que se convierta en algo nacional. Estamos luchando ahí para que se vuelva algo nacional y eso. Entonces, muchas gracias a la universidad, a la decana, a Diana y a cada uno de los presentes por este espacio tan interesante. Bueno, muchas Muchas gracias a gracias, feliz noche. todos. Gracias a todos los invitados pues, por su participación y recordar de el link de asistencia. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego, gracias. Muy buena charla, gracias.